¿Cuál es la importancia de tener un propósito? ¿Por qué ahora está tan en boga de hablar del propósito y antes no se hablaba tanto del propósito? ¿Cuál es la diferencia entre un propósito y una meta? Todo esto quiero resolverlo en los siguientes minutos para ti. La importancia más relevante y trascendente de contar con un propósito es que tienes clara la dirección hacia dónde vas. Cuando tú tienes un propósito perfectamente definido, entonces sabes la dirección a dónde vas y eso clarifica la toma de decisiones, lo que te conviene o no te conviene, pero cuando no tienes propósito, en realidad lo que acabas haciendo es adhiriéndote a alguien que sí lo tiene y haciendo lo que esa persona en realidad necesita que otros hagan. ¿Por qué? Pues porque tú no tienes propósito. Así que una pregunta importante por hacerte es, ¿tú tienes propósito? Si tu respuesta es sí, la siguiente es, ¿lo tienes por escrito? Si la respuesta es no, lo que te quiero decir es no, no tienes propósito. Porque si tú crees que por cada vez que te preguntan de tu propósito lo estás articulando e inventando, entonces, ¿qué ocurre? Esto es como un GPS, pues tu GPS no sabe cuál es la dirección a dónde va, porque cada que le pregunta a dónde vamos, le cambias la dirección. Así que, si no está por escrito, no tienes propósito. Te quiero compartir algunas ideas básicas alrededor del propósito que estas ideas básicas nos van a servir para poder eh, conversar y dialogar alrededor de esto. Así que eh, hablemos alrededor del propósito. Cuando hablamos del propósito y lo queremos ver desde un entendimiento un poco más empresarial o de negocios, pero que al final va aplicando a la vida, entendemos que el corazón de todo lo que moviliza a la vida misma es la definición de un propósito. Una vez que tú tienes un propósito perfectamente claro y por escrito, entonces vas a poder entender cuál es tu misión en la vida. Si tú tienes claro tu propósito, entonces eso le da sentido a tu misión. Y si tú tienes tu misión bien clara, entonces le es muy fácil articular una visión. Cuando esto lo vemos en el universo de las empresas, lo que vemos es que tanto nosotros como personas como las empresas, alrededor de este propósito, de esta misión y de esta visión, giran los valores. Los valores son de esos criterios y esos que nos permiten tomar decisiones. De ahí viene la palabra valor, porque es algo valioso. Y cuando consideramos algo valioso, pues es por lo que nos inclinamos. Pero ese valor cobra sentido una vez que responde a un propósito, porque incide en las decisiones que tomas y en todo lo que es la cultura para una empresa de trabajo. En el caso del propósito, responde en esencia al gran para qué. Ese gran para qué que le da sentido a todo lo que hacemos. Entiéndase que el propósito es una dirección, por lo tanto, nunca será medible. Si yo digo, mi propósito es correr un maratón, el maratón de la Ciudad de México, el maratón de Boston, eso tiene tiempo, tiene distancia medible y eso hace que una vez que se cumple, se acabó. No, el propósito no es eso. Eso es una meta. Las metas son medibles. El propósito es una dirección. Mi propósito es ser corredor. Eso es mi propósito. ¿Cómo lo voy a articular o cuáles son las metas que voy a ponerme? Ah, bueno, eso es diferente. Un maratón, una carrera de 5 kilómetros, una de 10, una campo traviesa, el ultramaratón, correr detrás de el señor de los elotes, el señor de las nieves, detrás de la chica que me gusta. Eso me hace corredor. Pero ese es mi propósito, el gran para qué que le da sentido a las cosas que hago. Mi misión es cómo hago lo que hago. Eso que me hace único. Mi misión es
tener la mejor técnica para poder correr. O, visto desde un entendimiento organizacional, mi propósito es construir la mejor experiencia para que las personas puedan transformar sus vidas. ¿Es medible? No, es una dirección. ¿Cómo lo hago? A través de metodologías únicas que convocan a grandes expertos en sus áreas y a partir de eso se vuelve una propuesta única por la metodología y los modelos del bien ser. ¿Y cuál es mi visión? Mi visión es a dónde quiero llegar. Ahí sí está mi maratón. Ahí sí, yo me veo en el futuro corriendo el maratón de Boston. Yo me veo en el futuro siendo una empresa que destaque por generar la mayor comunidad de personas conscientes con mejores resultados de transformación y cambio personal. Y entonces todo esto es muy fácil pasarlos a indicadores medibles. Cuando yo tengo esto, entonces tengo que entender que el valor y el poder de un propósito reside en las siguientes condiciones. Toda vez que yo tengo un propósito, me permite clarificar mis decisiones, porque si mi propósito es ser un corredor y alguien me invita a, ven, vamos a tomarnos unas cuantas cervezas, eso, y yo puedo estar con antojo de cerveza, con mis amigos, pero resulta ser que no está alineado a mi propósito. Por lo tanto, me facilita el decir no. No entro en conflicto porque es muy fácil decir no, porque sé cuál es mi propósito. Entonces clarifica mis decisiones. Fortalece mi convicción cuando las cosas no van como yo quiero. Cuando las cosas no están saliendo como quiero, hay mucho contratiempo, hay dificultad y yo digo, no, esto lo aviento, voy a tirar la toalla. ¿Qué me da adherencia? El propósito. Si yo me voy por la meta, entonces numéricamente no estoy llegando. Pero ¿qué hace que yo tenga adherencia? El propósito. El propósito es lo que me permite continuar en el camino, es lo que clarifica por dónde tengo que empezar, porque a partir del propósito defino lo prioritario. Y una vez que tengo lo prioritario claro, entonces me ayuda a diseñar acciones. Esto es el poder del propósito. En una organización yo preguntaba cuál era el propósito de esa empresa. Y en realidad lo que me estaban respondiendo era cuáles eran las funciones de cada una de las áreas de la empresa. Contabilidad, llevar con las cuentas y pagar impuestos, recursos humanos, tener la nómina a tiempo, las altas a la seguridad social, producción, que no se atrasen y que haya... Pero nadie me hablaba del propósito de la empresa. Cuando las personas no ven el propósito, ese global, todos creen que trabajan por separado y en realidad el éxito de una organización es tener un propósito claro, que todos lo compartan y que todos sepan que todos, desde el vigilante hasta el director general, trabajan a favor de la mayor satisfacción del cliente, la mayor seguridad en experiencia del cliente, lo que fuera el propósito global. Si yo subo una montaña, lo que yo debo de tener muy claro es cuál es mi propósito, definir mis prioridades y diseñar mi plan de acción. Si mi propósito es tomar fotos, entonces lo que debería de hacer es ir despacio, con una buena cámara fotográfica, batería solar en caso de que fuera necesario. Y mi propósito no es llegar a la cumbre, mi propósito es tomar la mayor cantidad de fotos posibles. Pero si pasan otras personas a un paso muy acelerado, porque su propósito, más bien su meta, es hacer el menor tiempo posible para la cumbre y te dicen, hágase un lado, viejito o viejita, y te sientes provocado y herido en el ego y dices, voy a acelerar el paso porque a mí nadie me dice así.
y pierdes de vista tu propósito, que es el de conectarte con la naturaleza, y tu meta es tomar la mayor cantidad de fotos, y se te olvida tu propósito, te adhieres a otro que no es el tuyo. Así que es importante tener claro el propósito porque eso define lo prioritario, te permite entonces articular un buen plan de acción y a lo largo del camino, una vez que tienes el plan de acción, vas midiendo qué tantos logros tienes, cuántas metas vas cumpliendo y siempre, siempre mantén el propósito a la vista. Hay 6 dimensiones de este modelo. Es un modelo que articulé basado en la biología, que para quienes han estado en varios programas o seminarios que voy dando, les explico cuál es el origen de esta articulación biológica, que en este momento, para no hacer extenso este video, no lo haré, pero estas 6 dimensiones son las que consideramos para poderlas articular en función de propósitos. Y esta es la clave que te quiero compartir para que te lleves este día o en este momento para poder empezar a ensayar cómo construir un propósito. Pon en un embudo tus talentos, tus valores fundamentales y las emociones que más te empoderan. Ponlas todas en conjunto, fíltralas y unifícalas en una declaración. Y esa declaración debe de tener las características de estar en afirmativo, en primera persona y en presente para que puedas articular una declaración de propósito inspiradora, potente y que te genere recordación. Una vez que tengas esto dentro de toda tu esencia y tu declaración, entonces será mucho más fácil para ti generar recordación. Entonces, algo muy importante en esto que estamos compartiendo es un propósito, y yo te comparto una parte de mi propósito que tiene que ver, yo elijo estar con personas que eligen también que yo esté y que quieran construir una conciencia cada vez más alta. Yo me reúno con personas que están a la altura de mi ser. Yo vivo desde el amor y la conciencia y atraigo a personas que vibran en el amor y la conciencia. Esto es mi propósito. Afirmativo, presente, primera persona. Así que tienes aquí algunos elementos con los cuales puedes comenzar a ensayar. Si te interesa tener toda la asesoría y toda la metodología en el seminario Metamorfosis, estamos articulando todo lo que llamamos diseñar el futuro, partiendo de un modelo que se llama el iceberg de los 6 niveles de conciencia, para articular desde el diseño de la vida hasta el plan de vida y sus indicadores de éxito. Así que te deseo mucho éxito en diseñar tu propósito y nos vemos en el siguiente video. Gracias.